Bueno, ahora les traigo una aplicación de todo lo que hemos estado desarrollando. Eh, es un enunciado, si se dan cuenta, con menos información a lo que estamos acostumbrados. Lo leo, dice, sobre una placa de 3 metros de largo y 1 metro de ancho fluye aire caliente a 90 grados centígrados, a una velocidad de 0.05 metros sobre segundo. La superficie de la placa se encuentra a una temperatura constante, 20 grados centígrados. Calcule el flujo de calor transferido. Bueno, si se dan cuenta, este problema sería relativamente sencillo si nosotros conociéramos el coeficiente promedio o global de transferencia de calor convectivo de la placa. Estamos acostumbrados a que nos dicen que H vale 10 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. O vale 50 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Y básicamente lo que hacíamos era sustituir directamente y todo maravilloso, ¿no? Encontramos cuál es el flujo de calor. Bueno, la realidad en ingeniería química no es así. Generalmente lo que conocemos es cómo se desarrolla el flujo sobre las superficies o dentro de los dispositivos y nos corresponde a nosotros tener que hacer los cálculos correspondientes. En este caso, fíjense que la geometría que nosotros estuvimos trabajando, fíjense que si me cambiaran las geometrías, las fórmulas obtenidas no nos servirían. Tendríamos que buscar correlaciones apropiadas. Fíjense que tengo que asegurarme de que el flujo sea en régimen laminar, porque si está fuera del régimen laminar, tampoco sería válido. Y sobre todo, ¿no? Que debo usar las condiciones correspondientes o las propiedades del fluido correspondientes a la temperatura de interés. Eh, eh, He de esperar que la capa límite se desarrolle sobre una temperatura de 20 grados centígrados, porque es la temperatura de la placa. Entonces yo lo que me hice fue a darme a la tarea de conseguir esas propiedades, conseguir la viscosidad del agua a 20 grados centígrados, su densidad, su conductividad térmica y su capacidad calorífica. Agrego información que me da el problema, me dice que la placa tiene un largo de 3 metros, un ancho de 1 metro y una velocidad de bulto de 0.05 metros sobre segundo, ¿no? Voy a partir de ahí, me voy a apoyar un poco en el Excel para hacer los cálculos correspondientes, voy a estar retomando fórmulas para poder hacer el desarrollo completo y si quieren en este momento voy a hacer el cálculo directo del flujo de calor y luego vamos a empezar a analizar cómo se comportan estas capas límites, cómo son estos coeficientes locales. Voy a generar una serie de gráficos para que vean su comportamiento. Bueno, vamos a atender la pregunta y atiendo la pregunta y empiezo a desglosar más información que no nos pidieron, pero que como tenemos las fórmulas nos permite poder acceder a esa información. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto calor es transferido? Si yo quisiera saber cuánto calor es transferido, yo requiero hacer el cálculo de esta manera. Yo sé que por transferencia de calor, el flujo de calor es igual a H por el coeficiente global de transferencia de calor, ¿verdad? El área o la superficie de contacto, que es el área de la placa, la temperatura generalmente de la superficie, y esta sería la temperatura de bulto. ¿Sí? Estamos acostumbrados a manejarlo de esta manera. Fíjense que vamos a tener un problema con el signo porque en esta ocasión esas temperaturas están de forma inversa, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. Sabemos que la dirección es del flujo caliente de agua caliente hacia la placa. Ok. Entonces, según esta fórmula, yo lo que ocupo es el coeficiente local de transferencia de calor. Y pues yo tengo una correlación general que me permite calcular este valor de H. Por aquí voy a ir hacia atrás y la voy a ir a buscar. Y bueno, aquí está la fórmula. Ojo, esta fórmula corresponde al Nusselt global del sistema, mientras que 1 NUX corresponde al H local. Y voy a desarrollarlo para que vean la diferencia entre uno y el otro. Ahí está. Entonces, ¿qué requiero yo? Yo requiero de esta fórmula. Bueno, para poder hacer el cálculo de esta fórmula,
la fórmula me requiere que yo calcule el Prandtl y el Reynolds del sistema. Entonces yo sé que el Prandtl es igual a la viscosidad, al coeficiente de difusión molecular de movimiento entre el alfa, que es el coeficiente molecular de transferencia de calor. Ok, podría calcularlo y luego tendría que hacer la división directamente. Bueno, ahí ya tengo el procedimiento. Y me falta el Reynolds local ubicado en la posición L. Eso no hay que perderlo de vista. Que este, aunque es local, me va a servir para calcular el coeficiente global. Y para calcular esto, yo lo que ocupo es la velocidad del fluido. En este caso, por la posición. Fíjense que aquí la posición que me interesa es a la salida de la placa, porque quiero calcular el coeficiente de toda la placa, y así quedó la fórmula final, y dividido entre el coeficiente nu. Ahí está la viscosidad cinemática. Ok, si yo calculo esto, básicamente consiste en calcular el Nusselt. Y bueno, ¿y qué es el Nusselt? El Nusselt pues tiene la información que yo quiero. Ya calculado esto, yo de la definición de Nusselt, yo tendría mi H, la H global del sistema, con la longitud característica porque está evaluada en la posición L, y entre la conductividad térmica. Entonces yo lo único que tendría que hacer es despejar del valor de Nusselt H y podría obtener el flujo de calor. Ok, bastante sencillo lo que tenemos que hacer. Es básicamente usar la correlación. Nada más que hay un pequeño detalle. Me tengo que asegurar que, el Reynolds esté en régimen laminar. Y en régimen laminar, el Reynolds crítico para una placa, ojo, no una tubería, para una placa anda en el valor de 500.000. Ese es el valor crítico donde el flujo deja de comportarse como un régimen laminar. Ojo, una placa, no dentro de una tubería. Entonces yo tengo que asegurarme que el flujo en todo momento, bueno, con que me asegure en la posición L que está por debajo de ese número, puedo garantizar que todo el régimen de flujo sobre la placa está en régimen laminar. Si yo me aseguro que esto se está cumpliendo sin ningún problema, todas estas ecuaciones y definiciones que es escrito, me van a permitir obtener lo que ando buscando, el flujo de calor. Bueno, me voy a copiar todo esto a mi archivo en Excel. Ojo, fíjense que ya yo lo que he hecho fue copiar los datos. Creo que voy a tener que copiar por partes. Ahí está, ese es el concepto de Prandtl. Vamos con el concepto de Reynolds. Aquí lo pongo a un lado. Lo que es Nusselt. Y ya que tengo esto, ocupo esto también. La correlación que obtuvimos después de hacer el análisis de la capa límite, de ambas capas límites. Y por la fórmula que me permite acceder al flujo de calor, ¿no? Ok, vamos a poner por orden. ¿Cuál sería el orden? Tengo que calcular la información de esta manera, en este orden. Ok, ahí está. Ese es el orden a seguir. Bueno, vamos calculando información que no poseo. Por ejemplo, nu es la viscosidad entre la densidad. ¿Qué unidades va a tener? Si usted hace un análisis dimensional, va a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo. Y esto lo pongo en letra griega. Ahí está. Y también ocupo el valor de alfa. El valor de alfa, si ustedes recuerdan, es conductividad térmica dividido entre ρ Cp. Aquí está Cp y me falta ρ. Ahí está. Ok.
Esto es lo que vendría. Y tiene las mismas unidades. Ok, ya quedó. Ahora vamos a calcular el PRAN, que es un cálculo directo. Y lo que tengo que hacer es la división de ambos coeficientes. Véanse que la difusión de calor es más pequeña que la de movimiento. Esto ocasiona que la capa límite térmica tenga un menor alcance que la capa límite hidrodinámica. ¿Sí? Porque al ser un coeficiente más pequeño, la de calor que la hidrodinámica, hace que la penetración de esa propiedad con respecto a la placa sea menor. Entonces voy a tener una capa límite hidrodinámica con un espesor mayor que la térmica. Bueno, vamos haciendo la división. Tomo este valor y lo divido entre este otro. Ahí está. Me da este número. Me da 7.2. Ok. Este es el número de PRAN de este sistema. Fíjense que si yo cambiara la temperatura, mi PRAN tendría un valor diferente. Porque las propiedades térmicas dependen de la temperatura del sistema. Y esto yo tendría que echar mano de dichas propiedades a otra temperatura diferente. En este caso yo tomé las propiedades a 20 grados centígrados o aproximadamente a 20 grados centígrados. Bueno, sigamos. Ahora ocupo el Reynolds en la posición L, porque es lo que me exige la fórmula. Entonces lo que tengo que hacer es tomar la velocidad de infinito, multiplicarlo por la longitud de la placa y dividirlo entre nu. Aquí está. Fíjense que me da un valor de 150.000. Y ese es el valor donde la capa límite alcanza su espesor mayor. Esto quiere decir que este valor está muy por debajo de los 500.000 que exige el régimen laminar para una placa. Entonces, sin ningún problema yo puedo decir que este sistema está en régimen laminar. Y si está en régimen laminar, puedo echar de mano a esta ecuación que tengo aquí. Bueno, lo que sigue es evaluar el Nusselt. Y para evaluar el Nusselt, básicamente es copiar la ecuación que están viendo. Sería tomar el PRAN y elevarlo a la 1/3. Y luego el Reynolds lo tomo también. Y este lo tendría que elevar a la 1/2. Ok, ¿qué he hecho? He copiado la fórmula, la he capturado tal como viene. Vean, esta es la fórmula que capturé. Esta es la fórmula que desarrollamos. Y bueno, aquí está el Nusselt. Ese es el valor de Nusselt. Tiene un valor de casi 500, no tiene un significado. Recuerden que cada geometría se define el Nusselt de diferente manera. Es difícil de comparar diferentes geometrías. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que ocupo calcular mi H global del sistema. Y mi H global del sistema requiere el Nusselt. Requiero que se multiplique por la conductividad térmica, sería un despeje mental. Y requiero que se divida entre la longitud de lo que viene siendo mi placa. Y ok, aquí ya tenemos el valor de H. Ok, fíjense que es un valor pequeño, es obvio. Vean el flujo o la velocidad del agua también es pequeña. Y bueno, generalmente estamos acostumbrados a que nos provean de este dato en todos los problemas que hemos resuelto. En esta ocasión ya no nos lo proveyeron y lo tenemos que calcular. Bueno, estas serían las unidades, watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Y bueno, pasaríamos al flujo de calor. Para eso yo ocuparía calcular el área. El área no es complicado, es un área rectangular. Entonces sería longitud por ancho. Esto sería el área. Era obvio, 6 metros cuadrados. Y bueno, voy a usar el cálculo. Tengo lo que viene siendo mi coeficiente por el área. Y multiplicaría por la diferencia de temperaturas, que no las capturé. Ok, las voy a capturar ahora. Esto lo voy a poner pegado aquí. Ocupo dos temperaturas. Ocupo el TS, que es la temperatura de la superficie. Dijimos que estaba a 20 grados centígrados.
y ocupo el T infinito, que es la temperatura de bulto. Dijimos que era un agua caliente que venía a 120 grados centígrados. Dejen revisar. Perdón, 90 grados. Ok. 90 grados centígrados. Ahí están las dos temperaturas de interés. Ok. Ahora sí, retomo donde iba. Necesito tomar mi TS y restarle mi T infinito. Aquí está mi TS. Le resto el T infinito. Y bueno, tenemos un flux de calor en watts. Ok, este es el flux o el calor que disiparía mi placa bajo las condiciones que yo les estoy indicando. Sería alrededor de 40.355 watts. Aquí es importante aclarar que el negativo se refiere a que el fluido, el agua que está caliente, se está enfriando y por lo tanto está perdiendo energía. Entonces, ese negativo se refiere a esa pérdida. Si la placa hubiera sido una placa de calefacción, entonces yo tendría un signo positivo y me estaría indicando que es el calor que está ganando el fluido. ¿Cuánta va a ser la temperatura de salida del aire? Bueno, es que eso va a depender de lo que viene siendo el área transversal de flujo del aire, bueno, perdón, del agua. Sí, yo desconozco, nunca di el tamaño de la sección transversal de flujo de agua. Entonces aquí yo tendría que tener cuidado y hacer un balance de energía macroscópico como se nos enseñaron en balance de energía. Primero entender que este calor lo absorbe todo el flujo, tener que calcular entalpía específica de entrada por la masa de entrada o flujo másico de entrada, y esto más el calor este que acabo de calcular, ¿va? Que en este caso sería un calor que se perdería, que sería un enfriamiento, y esto debe ser a la masa, el flujo másico de salida por la entalpía específica de salida. Calculo la entalpía específica de salida y a través del CP podría yo evaluar cuál es la temperatura de salida de ese flujo, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, vamos calculando otras cosas, dado que tenemos bastante información. Y se me ocurre que calculemos cómo se desarrollan las dos capas, tanto la capa límite hidrodinámica como la capa límite térmica. Entonces necesito de esas funciones. Ok, por aquí las debo de tener. Aquí está. Fíjense que podría usar esta. Daría la posición X, calcularía un Reynolds. Bueno, usaremos esta. Y ya que use esta, voy a usar esta otra para calcular la otra capa. Ojo, como es un cálculo local, lo tengo que hacer con diferentes puntos de la placa. Y me falta esta otra. Ahí está. Voy a calcular las dos capas, tanto la capa hidrodinámica como la térmica, en diferentes posiciones sobre la placa. ¿Qué es X? X es la posición sobre la placa. X empieza en 0 y termina en 3 metros. Lo voy a hacer cada centímetro, ¿sí? Para ver cómo se comporta. Se me hace bastante chiquito. Bueno, cada 5 centímetros para no escribir tantos datos. Y esto hasta alcanzar los 3 metros, ¿no? Ok, son bastantes datos, por cierto. Ahí está. Aquí tengo mis 3 metros. Ok, primero ocupo el Reynolds local, porque bueno, la forma en que tengo la fórmula eso me indica. Y el Reynolds local no viene siendo más que la velocidad infinito por la posición local, ¿sí? Entre, vean, estoy tomando esta fórmula, solamente que en vez de que sea L, pongo X, pongo una X aquí y otra X aquí, entre lo que viene siendo el coeficiente de difusión molecular de la cantidad de movimiento. Este también lo tengo que fijar. Y bueno, este sería el Reynolds local. Ok. Bueno, se supone que debo alcanzar un valor de 150.000 a los 3 metros. Esperemos que sí dé.
Aquí está. Aquí está, pues. Es correcto. Voy a tener una singularidad en el valor original. Ahorita la vamos a quitar poniendo en vez de 0, vamos a poner un valor muy pequeñito. Bueno, fíjense que para calcular lo que viene siendo el valor de delta, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Pues tengo que despejar mi fórmula. ¿Cómo la voy a despejar? Bueno, primero entender que es 4.64, ¿verdad? Ese es el coeficiente. Y luego ocupo el Reynolds, pero elevado a la menos un medio. Ahí está. ¿Por qué? Porque es raíz, pero la raíz está abajo. Y si la quiero arriba, debería ser a la menos un medio. Y aparte, multiplicarla por la posición. Y seguramente aquí me va a dar un error. Ahí está. División entre cero. Ahorita lo voy a corregir eso. Y fuera de ahí, pues todas las propiedades están aquí. Ya quedó. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Aquí le voy a poner un valor muy pequeñito para que no se me indetermine. ¿Ok? Ya quedó. Fíjense que esta viene siendo la capa límite expresada en metros. Pero para que sea más fácil de entender, la voy a expresar en milímetros. Ahí está. Para expresar en milímetros, el resultado que obtuve, que está dado en metros, lo multiplico por 1000. Y aquí tendría mi capa límite en términos de milímetros. ¿Ok? Aquí está con un decimal. ¿Se fijan? Fíjense que mi capa límite crece hasta alrededor de 35 milímetros a la salida. Es decir, mi capa límite hidrodinámica tiene el tamaño de 3.59 centímetros. Lo voy a graficar para que lo vean. Voy a graficar esto contra mi capa límite. Ahí está. Un gráfico de estos de curvas. Este es el comportamiento de mi capa límite. Ok, así se comporta. Puedo hacer la escala esta más grande con el único propósito que ustedes vean realmente que esta capa es pequeña. Y se me ocurre, para que ustedes lo aprecien, ok, quiero cambiar la escala. Se me ocurre que, por ejemplo, imagínense que dijera que estoy graficando contra 1 metro de alto, entonces aquí te pondría 1000. ¿Ven? Esto sería 1 metro de alto. Yo vería mi capa límite de esta manera. O 10 centímetros y mi capa límite se vería de esta manera. ¿Ok? Esta altura equivale a 10 centímetros y así vería mi capa límite. Bueno, hay que recordar que aquí abajo está el metro, ¿no? Entonces, este sería el comportamiento de mi capa límite hidrodinámica. Así se desarrolla. Y ojo, la variación de velocidad se desarrolla en estas regiones. Y aquí importante que esta región es la región de bulto. Aquí siempre la velocidad se mueve a 0.05 metros sobre segundo. Dentro de la capa no. Dentro de la capa empieza a variar desde 0.05 hasta el valor 0, que es sobre la superficie de la placa. Bueno, vamos calculando ahora la hidrodinámica. La hidrodinámica la voy a escribir. Fíjense que podemos calcular la térmica, la podemos calcular directamente de la hidrodinámica. Lo único que ocupamos es el coeficiente numérico 976 por el Prandtl. Ok, bueno, voy a mover el gráfico. Me está estorbando. Ahí está, lo muevo para acá. Retomo lo que ando queriendo hacer. Ojo, lo voy a multiplicar, vean lo que dice la fórmula, por el pran elevado a la menos un tercio. Tomo mi pran y lo elevo a la menos un tercio. Ahí estaría.
¿sí? Ojo, déjeme ver que esté correcto. Sí, parece que es correcto. Y bueno, lo que sigue es simplemente bajar. Esto está bajo y este es el espesor de la capa límite térmica. Hay un errorcito. Ah, perdón. ¿Qué ocurre? Que el PRAL no lo fijé. Acuérdense que es un número constante. Le pongo pesos. Ahí está. Ahora sí está fijo. Y lo bajo. Creo que fijé otro. A ver. Ah, me faltó algo muy importante que era multiplicarlo por la capa, el espesor de la capa límite hidrodinámica. Ese era el dato que me faltaba. Ahí está. Bueno, este es el comportamiento de la capa límite térmica. Lo voy a incorporar aquí. Lo voy a agregar. Está un poco lenta la compu. Bueno, ahí va. Creo que esta sería esta. Y los valores de X ya los conocemos. Empiezan aquí. Terminan hasta 3, que es la longitud de la placa. Y los valores serían estos, ¿verdad? Ok. Ya quedó. Bueno, espera que reaccione la compu. Ahí quedó, ya reaccionó. Ahora, aquí ya estaría viendo mis dos capas. La capa límite hidrodinámica y la capa límite térmica, ¿no? De aquí a acá se da toda la variación de temperatura. El agua, perdón, está a 90 grados y disminuye hasta alcanzar los 20 grados del valor de la placa. Igual aquí, el agua aquí está a 90 grados, condiciones de bulto, y disminuye hasta alcanzar el valor de 20 grados. Por respecto a la parte hidrodinámica, yo diría aquí que la velocidad está a 0.05 metros sobre segundo y disminuye hasta alcanzar lo que viene siendo el valor de cero, ¿no? Porque la placa no tiene movimiento. Bueno, puedo también hacer gráficos de temperatura en diferentes posiciones de X y de Y para ver los dos perfiles de temperatura. Voy a hacer un gráfico especial para eso, pero antes, aprovechando que estoy trabajando sobre la placa, ahora se me ocurre calcular el HX. ¿Qué viene siendo el HX? Pues el HX es el coeficiente local de la transferencia del calor. Ojo, es el que hay en cada punto. Entonces, por aquí lo debo de tener. Cuando hicimos el cálculo correspondiente, vean, aquí está, miren. HX lo voy a copiar. Lo voy a poner acá arriba. Si yo quiero calcular el coeficiente local de transferencia de calor en cada punto de la placa, yo lo que ocupo es lo siguiente. Yo ocupo multiplicar tres veces la conductividad térmica y dividirlo entre dos veces el espesor de la capa límite térmica. Es decir, 3 entre 2 por la conductividad térmica, que la debo tener por acá. Es esta, pero salir con la letra C. Ojo, esta conductividad la tengo que fijar. Y dividirla entre este valor. Nada más que un detalle. Aquí el espesor de la capa límite térmica está en milímetros y yo la ocupo en metros. Por lo tanto, estaré obligado a dividirlo entre 1000. Porque debe estar en el mismo sistema de unidades. De esta manera tengo la HX en sistema internacional. Y tendría esto. ¿Sí? Este es el valor que yo tendría.
¿qué pasaría? Y tendría esta situación. Fíjense, ahora voy a graficar el comportamiento del coeficiente local de transferencia de calor. Voy a hacer un gráfico nuevo. Copio esto y copio esto para que me genere una gráfica nueva. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener este valor. Está bastante exagerado, ¿verdad? Voy a pedir que me cambie los ejes. Le vamos a poner un valor de 0 al valor mínimo. Y máximo le vamos a poner, se me ocurre que 1000. Debo tener algún detallito, ahorita lo voy a revisar. Ahí está. No parece que está bien. Ok, fíjense lo que ocurre cuando el fluido fluye sobre la placa. En cuanto fluye, yo obtengo una altísima transferencia de calor. Pero esta transferencia de calor, conforme se va moviendo o desarrollando el espesor de la capa límite, este coeficiente empieza a disminuir. La razón es muy obvia. La razón es debido a que el espesor de la capa límite térmica está creciendo conforme muevo a lo largo de la placa. Entonces, conforme el espesor crece, la resistencia térmica también crece con ella y tengo un coeficiente local menor de transferencia de calor. Esa es la razón. Entonces, al inicio, la distancia que hay o los gradientes de temperatura, vean, les recuerdo que aquí esto está a 90 grados centígrados, la línea roja, y en esta línea horizontal, que es el eje, la placa está a 20 grados. Vean que la distancia a transferir calor es muy poquita y obviamente que los gradientes, si yo calculara la diferencia de temperatura entre esta altura, que sería una especie de gradiente, yo obtendría un gradiente de temperatura muy alto, comparado a la salida, donde disminuye bastante. Fíjense que el valor alcanza valores grandísimos, ¿de cuánto? Casi 830.000, y a los 5 centímetros ya disminuyó a 371, y así sigue disminuyendo hasta alcanzar el valor de 47. Y a pesar de toda esta variabilidad, nosotros sabemos que el H de un 96 representa a todos estos valores de la placa. Ah, por cierto, yo podría calcular el flux de transferencia en Y. ¿Cómo le haría? No es complicado. Agarraría mi H y la multiplicaría por la temperatura TS menos T infinito. Pero miren, quiero graficar la pura parte positiva. En esta ocasión voy a invertirlo. Sabemos que el flux va en sentido contrario, pero para que me quede positivo lo pondría de esta manera. Voy a fijar las dos temperaturas porque estas no cambian a lo largo de la placa, ¿sí? Ni la temperatura de bulto ni la temperatura de placa. Y vean, ojo, esto tiene unidades de watts. Ok, esto es lo que yo vería. Estos serían los fluxes de calor. Ahí está. Ok, este sería el flux de calor en cada punto. Yo lo podría incorporar aquí en este gráfico en el eje Y de la siguiente manera. ¿Sí? Esperaría a que se abra. Ojo, este flux tiene unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? No es el flujo de calor, es el flux como tal. Y aquí le daríamos los valores de X. Y aquí los valores de Y. Ahí está. Ojo, este gráfico lo pondríamos en el eje derecho, por comodidad. Ok, si no, este gráfico azul no lo voy a percibir. ¿Sí? No lo aprecio. Voy a cambiar un poco la escala para hacer el cambio, vean, lo que les comenté. Entonces esto lo voy a mandar al eje secundario. También lo voy a acotar. Voy a acotar este eje secundario. Ok. Necesito que me aparezcan las opciones de las escalas.
Aquí está, ocupo que sea 0. Y no ocupamos que sea tan grande, con que sea el número apreciable, quizá 1000, 10.000, con eso nos damos por bien servido. Ahí está. Ok. Déjeme ver si lo incluye. No, todavía no lo incluye. Ahí lo incluyó ya. Ok, lo voy a poner un poquito más grande. Lo voy a poner 100.000. Ahí se ve mejor. Y me voy a devolver a este otro para ajustarlo. Y este quedamos que le vamos a poner un valor de 1000. Ok, ahí está. Ahí están mis dos curvas, muy parecidas por cierto. ¿Qué es lo que tenemos? La línea roja viene siendo el flux de calor a través de la placa y la línea azul viene siendo el coeficiente local de transferencia de calor. Fíjense que si nosotros integramos por parte este flux, por cada pequeño segmento, nosotros podríamos obtener un flujo total de calor. Y fíjense que sí lo podríamos hacer aquí. Aplicaría la regla del trapecio. ¿Cuál es la regla del trapecio? Bueno, si este es el eje X y este es el eje Y, la regla del trapecio dice que la Y las debo de promediar y multiplicar por la diferencia de X. Y así obtendría el área que hay entre este valor y este. Pero ojo, obtendría una integral de QY respecto a X. Todavía tendría que multiplicarlo por la anchura. Entonces, lo multiplicaría por W. Bueno, voy a hacer lo que les comento. Agarro este valor. La regla del trapecio dice que lo debo de promediar. Y luego lo debo de multiplicar por la diferencia de los valores de X. ¿Ok? Este sería la integral de QY con respecto a X. Pero ocupo el ancho de la placa. Y el ancho de la placa es el valor de W. Y entonces ya sería una integral de área. Esto lo pueden desarrollar ustedes a mano. Y eso sí, este valor tendría que estar fijo. Ahí está. ¿Ok? Este es el valor que yo obtendría en el primer intervalo. ¿Ah? ¿Ok? Y bueno, esto tendría que ser justo hasta abajo. Este último no cuenta. Y yo tendría que sumar todos estos flujos de calor. Porque todo esto ya es flujo, es una integral de área numérica. Es probable que el primer número lo tenga que eliminar porque está afectando muchísimo el cálculo. ¿Cuánto me da? Contra el flujo de calor que ando buscando. Me va a dar de 40.000. Déjame ver si borrando el primero se resuelve esto. Sí, se resuelve mucho, bastante. Vean que afecta mucho el valor inicial. A lo mejor lo voy a poner 0, 0, 1, a ver si lo mejora. ¿Te fijas? Ya me acerco bastante al integral. Vean, 45.000 con 40.000. De hecho, bueno, esto es porque la gráfica cambia bastante. Y ¿qué está ocurriendo? Pues que no estoy a través de la regla de trapecio garantizando el comportamiento adecuado de la función. Pero bueno, fíjense que a través de los fluxos locales, a través de una integral de área numérica, puedo obtener un acercamiento al valor del calor, del flujo de calor. Pero fíjense, tenemos la correlación global para que hacer este tipo de cosas. Esto solamente a mí me permite establecer los comportamientos de la función. Ahora, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a calcular para un valor de X dado y un valor de Y dado, vamos a calcular los dos perfiles, tanto el perfil de velocidad como el perfil de temperatura. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo aquí voy a proveer un valor de X. Obvio que ese valor de X tiene que estar entre 0 y 3 metros. Se me ocurre a 1 metro. Y fíjense, en esta posición de la placa, yo quisiera saber cómo se desarrolla el perfil de temperatura y el perfil de velocidad. ¿Eso qué me requiere? Pues me requiere primero calcular los dos espesores de la capa límite. ¿Ok? Entonces me copio esto, porque recuerden que esta fórmula me permite hacer ese cálculo. Aquí lo pongo. Ahorita lo corrijo.
No hay que olvidar que esto está en milímetros. Ok. Bueno, lo voy a corregir ahora. Le recuerdo que... Ah, perdón, ocupo el número de Reynolds. Previamente. Aquí está. Lo voy a poner aquí abajo. Son los datos que yo ocupo para calcular el espesor. Reynolds iría aquí. Me voy a copiar cómo se calcula esto. Idéntico. Y ahorita lo voy a corregir. Para no teclear todo. Ahí está. Fíjense que este requiere el valor de X. Y el valor de X en mi caso va a ser este. Recuerden que la posición. Ahí quedó ya. Y este me requiere el número de Reynolds. ¿Sí? Y el número de Reynolds, que es este. Tendría que meterlo aquí. Y este la posición en X, que es exactamente esta. Pero ojo, esto es en milímetros. Vamos a revisarlo para que todo esté en orden. Ok. ¿Cuánto vale un metro? Aquí está, vale 20.8 milímetros. Perfecto, quedó bien. Ahora vamos con la otra cantidad. La otra cantidad viene siendo el espesor de la capa límite. Estos valores son muy importantes porque recuerden que ese donde yo tengo que hacer el gráfico o el dominio donde hay la variación de temperatura y de velocidad. Entonces me copio esto. Esto también lo voy a copiar igual, idéntico. Lo único que voy a asignar es el valor de delta minúscula. Aquí va. Ojo, requiere el PRAN y voy a corregir esto. Este J6 es el delta minúscula. El delta minúscula lo tengo acá arriba. Y les recuerdo que esto también está en milímetros. Voy a revisar. Aquí está. Sí corresponde, ¿no? Es este y este están. Estos dos son estos dos. Ahora, ¿qué ocupo yo para hacer esto? Pues ocupo hacer dos gráficos. Uno donde varíe, ¿verdad? Varíe la posición. Y fíjense, lo vamos a hacer de esta manera. Voy a hacer un gráfico para el perfil de velocidad en la posición de un metro. Y Y va a empezar a... Aquí voy a usar estos valores. 0.05 son valores adimensionales. Y este Y, este número dimensional, lo voy a multiplicar por este delta. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es tener valores de Y para la capa hidrodinámica. De tal manera que cuando este número llegue a 1, el valor de Y va a alcanzar el valor de la delta minúscula. Aquí está. Lo logramos. Ahí está, ¿no? Cuando este número vale 1, alcanzo el delta minúscula. ¿Ok? Bueno, estas Y son las que yo voy a usar para calcular la variación de velocidad. ¿Ok? Y ocupo otras Y. Ocupo las Y que tienen que ver con la variación de la temperatura. De una vez lo voy a hacer. La misma idea que comenté hace rato sería este valor por el valor este grande. Este lo fijaría. Bueno, ahí quedaría. Aquí quedaría ya. Fíjense que este es el tamaño de la capa límite térmica, ¿no? Ahí quedó. ¿Qué ocupo ahora? Ocupo las ecuaciones correspondientes para calcular estos espesores. Y estas fórmulas creo que las presenté. Por aquí deben de estar. Aquí están los dos perfiles de velocidad que ocupo. Son estos dos. Bueno, no me lo va a copiar. Voy a copiar uno por uno. Ocupo esta fórmula. Ok. Y ocupo esta otra fórmula. Tiene la misma estructura matemática, ¿no? Esta la voy a poner aquí. Ok. Aquí están las dos fórmulas que yo ocupo usar. Bueno, ¿qué requiero? Aquí yo quiero escribir Vx. Voy a hacer un despeje, obviamente, ¿verdad? Entonces voy a escribir primero 3 medios que van a multiplicar, vean, 3 medios al valor de Y dividido entre la delta. Ojo, vean que esta Y está en milímetros y esta delta también está en milímetros, entonces no me debo de preocupar, pero sí la debo de fijar, ¿no? Ahí quedó.
¿Qué acabo de hacer? Acabo de escribir este primer término. Ahora voy por el otro término, sería 1 entre 2, que multiplica de nueva cuenta y entre la delta, pero elevado al cubo, y hay que olvidar que este delta debe ser constante, ¿sí? Porque voy a hacer que baje el valor. Fíjense que hasta aquí lo que yo tengo es este valor, ux entre u infinito. Todo este valor debe ser multiplicado por u infinito. Bueno, voy a abrir paréntesis y lo voy a multiplicar por contra u infinito, que lo debo tener por aquí, aquí está, y lo voy a fijar. Ahí quedó fijado. Bueno, ahora sí, aquí debo de tener la variación dentro de la capa hidrodinámica, la variación de velocidad, que sea mejor. Aquí quedó ya, ¿no? Así varía la velocidad. Si quiero un gráfico, ojo, estoy a 1 metro. A 1 metro yo vería este gráfico de cambio de velocidad. Así varía la velocidad. Fíjense, aquí estoy en la pared. Me estoy alejando de la pared hasta llegar al fin de la capa límite hidrodinámica. Este es el comportamiento. ¿Ok? Voy a tratar en este mismo gráfico de meter el otro comportamiento, pero voy a usar la escala, el eje secundario para que aparezca la otra curva. Bueno, aquí sería algo muy parecido, pero yo ahora lo que usaría es el otro espesor. Tendría que ser 3 medios, ¿sí? Que multiplicaría, perdón, serían 3 medios que multiplicarían al valor de y entre la capa límite térmica que está aquí, todo en milímetros, la fijo, menos 1 entre 2 por, otra vez y, abro paréntesis porque esto va a estar elevado al cubo, y entre la capa límite térmica, ahí está. Y bueno, ¿qué tengo aquí? Aquí lo que he hecho es calcular la expresión que va de aquí a acá. Yo ocupo todo esto, multiplicarlo por la diferencia de t infinito menos ts y luego sumarle ts. Voy a hacer todo ese procedimiento. Tengo que fijar dichas temperaturas. Bueno, lo pongo entre paréntesis, abro paréntesis y voy a multiplicar contra t infinito menos ts. T infinito menos ts sería de esta manera. T infinito lo fijo menos ts lo fijo. Y le tengo que sumar ts, ¿sí? En el despeje mental que les estoy comentando. Ahí estaría. Fíjense, ¿qué temperatura alcanzamos aquí? Alcanzamos la temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura de la placa. ¿Qué debe de ocurrir cuando yo llegue aquí? La temperatura debe de empezar a crecer hasta llegar a los 90 grados centígrados. Bueno, tengo un errorcito aquí, algo no fijé. Todo está fijo. Vamos a ver dónde. Ah, ya me di cuenta, hay una. Esta no la fijé. Es el delta mayúscula. La dejé dinámica y empezó a variar. Bueno, corrijo. Bueno, ahí están los 90 grados que les había comentado. Así varía la temperatura, ¿sí? A través de la capa límite térmica. ¿Qué voy a obtener? Bueno, voy a pasar esta información acá. Vean que de aquí a acá es la hidrodinámica y la térmica llega aproximadamente aquí. Entonces voy a ver una nueva curva que va de aquí a acá, pero que sus valores de y se leen de este lado. Es lo que voy a hacer. Tomo mis valores de y en milímetros, no hay que olvidar eso, y mis valores de temperatura en grados centígrados. Pido que la grafique. Yo te la voy a pedir que me lo cambie de posición. ¿Ven? Al ser este número demasiado grande, empequeñece la otra curva y le voy a decir que me lo pase al eje secundario.
y ya quedó. Ok, este es el comportamiento, muchachos. Esto es lo que yo vería. Vean que esta curva se lee en este eje y tiene que ver con la velocidad. Vean, la velocidad Ux empieza en 0 y conforme me alejo, esta es la placa, conforme me alejo de la placa, empieza a subir hasta alcanzar la velocidad de bulto que vale 0.05. Estas se leen en este eje y vean cómo empiezo en 20 grados centígrados. Aquí están los 20 grados centígrados y conforme me alejo de la placa hasta alcanzar la capa límite térmica, esta se alcanza mucho antes que la hidrodinámica, que observo que la temperatura llega a 90 grados. Bueno, ¿qué pasa posterior a este punto? Bueno, para la capa límite térmica, esto es como aquí la temperatura se comporta de manera constante. Yo debería esperar una línea horizontal, pero recuerden que la ecuación que desarrollamos no tiene esa característica. Fue hecha de tal manera de que solamente aproxima la región de interés. Recuerden que proviene de una serie de potencias truncas, sí, con pocos términos, y lo que ocurre después no tengo la seguridad de que lo va a modelar matemáticamente de forma correcta. Por lo tanto, no puedo yo graficar posterior a ese valor. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Miren, si yo diera aquí 20 milímetros, igual que la otra capa, fíjense lo que ocurriría. ¿Ok? Eso no tiene nada de sentido. Porque quiere decir que entonces esta función, que era una función cúbica, caería. Y eso no ocurre realmente. Quiere decir que el modelo matemático para obtener la temperatura solamente es válido de 0 a delta mayúscula. ¿Sí? No tiene, carece de sentido. Ok, termino. Bueno, esto ya es haber profundizado en estos problemas de transferencia de calor. Vean que hemos desarrollado herramientas que me permiten examinar qué ocurre en esta región, en estas capas límites, que son las que controlan tanto la transferencia de calor como la de cantidad de movimiento. ¿Qué más podríamos hacer con toda esta información? Bueno, también antes de que se me olvide, podría tratar de calcular lo que se le denomina la fuerza de arrastre. Para calcular la fuerza de arrastre, básicamente tenemos toda la información correspondiente. ¿Sí? ¿Cuál es la información correspondiente? Usar las mismas analogías que obtuvimos, pero no en la forma promedio tradicional en la forma en que lo hicimos. Miren, para poder hacer eso que les comento, tenemos que desarrollar un poquito más y partir del resultado que obtuvimos. Este es el resultado que obtuvimos. Me lo copio. ¿Sí? Vamos a la analogía. Aquí está. Este es el resultado que obtuvimos. Y vamos a hacer lo siguiente, lo voy a retomar junto al enunciado de nuestro problema. Si yo integrara esta expresión de 0 a L y lo dividiera entre L, obtendría algo denominado factor de fricción promedio. Igual acá, recuerden que el plan es constante en este tipo de problema. Entonces tendría los valores promedios. Ok, ahí están los valores promedios. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que nosotros ya tenemos lo que viene siendo el PRAN, el Stanton lo podemos calcular. El Stanton no es difícil de calcular, viene de esta definición, ¿sí? Pero con los valores promedios correspondientes, ¿ok? O podríamos usar los valores directos que tenemos aquí. Y esto me permitiría calcular el valor del Stanton. Voy a usar la definición directa, ¿no? Ok, esta es la definición directa. Si hiciéramos el promedio, le quito la X y este sería el coeficiente promedio del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto de aquí abajo es constante. Bueno, tenemos toda la información para calcular el factor de fricción. ¿Qué es lo que ando buscando? Quiero saber cuál es la fuerza de arrastre que siente la placa cuando este fluido se mueve sobre ella. Estamos hablando de fuerza en newtons, ¿ok? Bueno, para poder hacer esto, pues tenemos que recurrir al concepto de lo que viene siendo el factor de fricción. Y por aquí lo teníamos, pero definido para de manera puntual. Ok, sería este.
yo lo ocupo de manera global. Entonces, si lo ocupo de manera global, sería la fuerza global entre el área global. Entonces, este tau sería el tau promedio del sistema. Y este tau promedio no es más que relación de la fuerza superficial entre el área de transferencia. Y aquí podríamos sacar esa fuerza. ¿Ok? ¿Esto qué significaría? Quiere decir que si conociéramos el factor de fricción del sistema, yo lo único que hago es pasaría esto multiplicando por acá y lo multiplicaría por el área y así obtendríamos la fuerza de arrastre que sufre la placa por este flujo de agua. Ok, vamos a ordenar estas ideas y vamos a tratar de los cálculos correspondientes. Ok, ocupo el Stanton. Ok, es lo primero que voy a calcular. Un espacio aquí para hacer los cálculos. Bueno, lo voy a tener que hacer aquí. Bueno, ¿qué es el Stanton? El Stanton no es más que el coeficiente global. Fíjense que estamos trabajando ya con los valores globales. Dividido entre la densidad por el CP. Aquí está. Densidad, CP y la velocidad. Ahí está. He hecho la sustitución. Ya tengo aquí mi número de Stanton. Bueno, ahora ocupo calcular lo que viene siendo el factor de fricción del sistema, el factor de fricción global del sistema. ¿Cómo lo haría? Bueno, según esto, yo lo que tengo que hacer es agarrar el Stanton, multiplicarlo por el plan a la 2 tercios, que lo debo tener aquí, a la 2 tercios, y multiplicarlo por 2, estoy haciendo un despeje, ¿ok? Stanton, que es este número, Planck, que lo tengo aquí, elevado a la 2 tercios, y todo esto multiplicado por 2. Bueno, el 2 lo vamos a poner aquí adelante, ¿no? Es la costumbre, poner el coeficiente primero. Ok, ya obtenemos el factor de fricción que sufre la placa porque un fluido se mueve sobre él. ¿Qué me falta? Calcular la fuerza de interés. Aquí está la fórmula que me permite obtener la fuerza que ejerce el fluido sobre la placa. ¿Qué debo de hacer? Bueno, esta fuerza va a ser en newtons. Recuerden que estamos en el sistema internacional. Entonces lo que tengo es 0.5 veces, así va la fórmula, por la densidad, por la velocidad de bulto al cuadrado, ¿ok? Por el factor de fricción que obtuve y por el área de interés. Son estos 100 metros cuadrados. Toda la placa, recuerden. Aquí está. Esta es la fuerza que el sistema sufre por el fluido que se mueve sobre la placa misma, ¿no? Una fuerza bastante pequeña, por cierto, ¿no? Que no representa gran cosa porque recuerden que estas fuerzas son de tipo tangenciales y no de forma. ¿Sí? No son fuerzas de arrastre donde el fluido rodea a la superficie de calefacción, simplemente el fluido se mueve de forma tangencial a la superficie. Entonces, fíjense, acabamos de obtener la fuerza que recibe la placa porque el fluido se mueve sobre ella misma y fíjense el procedimiento que aplicamos. Lo hicimos a partir del coeficiente de transferencia de calor en conjunción con la analogía del reino. Y claro, las definiciones de cada uno de estos factores adimensionales. Vean la conexión que existe entre ambos tipos de transferencias de movimiento y de calor. A través de una podemos calcular la otra. ¿Y qué creen? Esto también se extiende a la transferencia de masa, ¿no? Bueno, aquí les presenté bastante información, hicimos análisis microscópico, sacamos perfiles internos, les recuerdo estos últimos que hicimos. Por cierto, la manera, para culminar la manera en que hice este proceso, me permite hacer lo siguiente. Imagínense que yo quisiera los perfiles de temperatura y velocidad, no sé, a 2 metros, dentro del rango de validez. ¿Vieron? Se reajusta la gráfica. ¿Y qué vemos? Vemos que el perfil de velocidad y el perfil de temperatura nunca cambian su forma, porque es parte de lo que hemos comentado.
¿Qué vemos aquí en el eje X? Que estos valores sí cambiaron, ¿verdad? ¿Por qué cambiaron los valores? Porque pues de alguna manera es el mismo perfil pero ensanchado. Yo que hubiera esperado, si respetara la misma escala en el gráfico, hubiera visto un ensanchamiento de este tipo, miren. Es esto, miren, con lo que les he platicado, que el perfil se ensancha o se contrae acorde al tamaño, ¿sí?, del espesor de la capa límite. Aquí ya lo ensanché, ahora lo voy a tratar de contraer. Bueno, está complicada hacer la contracción. También lo puedo contraer, vean. Esto es lo que yo vería en la capa límite cuando recién se empieza a generar. Vean estas pendientes, estas derivadas son enormes. Por eso ahí las transferencias de calor y de fricción son altísimas, ¿no? Son en la región donde más se aporta la fuerza o se genera la fuerza de arrastre o en su defecto la transferencia de calor. Bueno, ahora sí concluyo. Ya los siguientes ejercicios tendremos que abordar régimen diferente o geometría diferente para tratar de extender este concepto de capa límite.